¿Renta para todos? ¿Es posible que todos recibamos un ingreso sin importar nuestra situación laboral? Vamos a entender juntos qué es la renta básica universal y cómo podría cambiar nuestras vidas. Imagínate recibir dinero cada mes, sin importar si trabajas o no. Suena increíble, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionaría realmente? Pues esa es la idea de la renta básica universal, un pago fijo que recibirían todos los ciudadanos, sin excepciones. Olvídate de papeleos o requisitos complicados. La renta básica universal busca que todos tengamos un mínimo para vivir bien, sin estrés financiero. Y ojo, que esto no es nuevo. La idea ha sido discutida por pensadores durante siglos. Filósofos y economistas llevan siglos hablando de ello, desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Pero ahora, con tantos cambios en el trabajo y la tecnología, la idea ha cobrado fuerza. La automatización y la inteligencia artificial están transformando el mercado laboral. ¿Será la renta básica universal la solución a la desigualdad y la incertidumbre del futuro? ¿Podría ser la clave para una sociedad más justa y equitativa? Silicon Valley, el lugar donde nace la tecnología, también es un lugar donde se prueban ideas nuevas. En 2017, Sam Altman, un famoso inversor, decidió financiar un experimento para ver cómo funcionaba la renta básica universal en la vida real. El experimento se hizo en Oakland, California, y durante 2 años un grupo de personas recibió $1,000 al mes sin condiciones. La pregunta era, ¿cómo afectaría este dinero a sus vidas y a su forma de trabajar? ¿Gastarían el dinero en cosas innecesarias? El experimento buscaba respuestas a estas preguntas. Los resultados del experimento de Oakland fueron sorprendentes y reveladores. Al contrario de lo que algunos pensaban, la renta básica universal no hizo que la gente dejara de trabajar. En lugar de disminuir la productividad, se observó un aumento en la participación laboral. De hecho, hubo más gente trabajando a tiempo parcial y creando sus propios negocios. La seguridad financiera permitió a muchos explorar nuevas oportunidades y seguir sus pasiones. La renta básica universal les dio seguridad para arriesgarse e invertir en su futuro. Con un ingreso garantizado, las personas se sintieron más capacitadas para tomar decisiones audaces y estratégicas. Además, la gente se sentía más tranquila y contenta, con menos estrés y ansiedad. La estabilidad económica contribuyó significativamente al bienestar emocional y mental de los participantes. Y atención a esto, la renta básica universal también hizo que la gente se interesara más por la educación. Con más tiempo y recursos, muchos decidieron invertir en su desarrollo personal. Muchos usaron el dinero para estudiar, lo que nos dice que la renta básica universal podría ayudar a que la gente crezca personal y profesionalmente. Este enfoque no solo mejora las habilidades individuales, sino que también fortalece la comunidad en su conjunto. Aunque el experimento de Oakland fue positivo, la renta básica universal también tiene sus críticos y dificultades. Uno de los mayores obstáculos es su costo. Dar una renta básica universal a todo el mundo costaría mucho dinero y requeriría cambios importantes en los impuestos. Algunos también temen que la gente deje de trabajar si recibe dinero sin trabajar, lo que podría perjudicar la economía. Y luego está la cuestión de cómo se financiaría. ¿Impuestos a los ricos? ¿A las empresas tecnológicas? Hay muchas opciones sobre la mesa. Sección 5. El futuro del trabajo. ¿Nos reemplazarán las máquinas? La inteligencia artificial y la automatización están cambiando el trabajo rápidamente. Muchos trabajos que hacemos hoy podrían ser realizados por máquinas en el futuro. Esto nos hace preguntarnos cómo será el trabajo en el futuro. ¿Qué podemos hacer para evitar que la tecnología nos deje sin empleo? La renta básica universal se presenta como una posible solución, asegurando un ingreso a quienes pierdan su trabajo por la automatización, pero no es suficiente. También debemos invertir en educación para preparar a la gente para los trabajos del futuro. Sección 6. RBU como red de seguridad. ¿Utopía o necesidad en la era digital? Vivimos en un mundo incierto, donde la tecnología avanza rápidamente y las estructuras laborales tradicionales se desmoronan. La renta básica universal, o RBU, podría ser una red de seguridad para todos, proporcionando estabilidad en tiempos de cambio. Imagina un mundo sin miedo a no llegar a fin de mes,
donde cada persona tenga la libertad de explorar sus pasiones y talentos. Un lugar donde la gente pueda perseguir sus sueños sin preocuparse constantemente por el dinero, fomentando una sociedad más creativa y emprendedora. La renta básica universal podría cambiar nuestra sociedad de manera fundamental, no solo en la economía, sino también en lo social. Podría traernos más igualdad, menos pobreza y delincuencia, y fomentar un sentido de comunidad y cooperación. Además, podría reducir el estrés y mejorar la salud mental de las personas, e incluso más creatividad e innovación. Pero ojo, la RBU no es una solución mágica. Implementarla requiere un debate profundo sobre qué tipo de sociedad queremos construir y cómo financiamos esta iniciativa. Necesitamos considerar los impactos a largo plazo y cómo nos adaptamos a los desafíos del siglo XXI, asegurándonos de que la RBU beneficie a todos y no solo a unos pocos. La conversación apenas comienza y es crucial que todos participemos en ella. Sección 7. Educación y capacitación. Claves para un futuro con o sin RBU. Tengamos o no renta básica universal. La educación será fundamental para el futuro. En un mundo que cambia constantemente, la capacidad de aprender y adaptarse será clave para el éxito. Invertir en educación de calidad, desde niños hasta adultos, es invertir en el futuro. Debemos dar a las nuevas generaciones las herramientas para un mundo digitalizado y automatizado. Y no olvidemos la formación continua a lo largo de la vida. Actualizar nuestras habilidades será esencial para adaptarnos al mercado laboral. Sección 8. ¿Un mundo con RBU? Imaginando las posibilidades. Imaginemos que la renta básica universal ya existe. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo trabajaríamos? ¿Cómo nos relacionaríamos? Quizás habría más emprendedores y gente creativa, ya que tendrían la libertad de perseguir sus sueños sin preocuparse por el dinero. Tal vez veríamos un resurgir del trabajo social, con personas dedicando su tiempo a causas importantes. Claro, también habría retos. Tendríamos que encontrar nuevas formas de valorar el trabajo más allá del salario. Y tendríamos que evitar que la renta básica universal cree una sociedad dividida entre los que trabajan por pasión y los que se conforman con lo mínimo. Sección 9. ¿Y tú qué piensas? El debate sobre la renta básica universal apenas comienza. Es un tema complejo, sin respuestas fáciles. Lo importante es que hablemos de ello como sociedad. ¿Es la renta básica universal la solución a los problemas del futuro del trabajo? ¿Es una utopía? ¿Cómo afectaría a nuestra economía, sociedad y forma de vida? Piénsalo y comparte tu opinión. El futuro del trabajo y de nuestra sociedad depende de todos nosotros. Construyamos juntos un futuro más justo.